Feria de la Lectura Relee es una presentación del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el programa Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral del Gobierno Regional de Coquimbo. Hola, ¿qué tal, señores y señores? Bienvenidas, bienvenidos a las redes del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Hoy día en otra de las actividades de la Feria del Libro, Feria de la Lectura, Relee, recicla, reutiliza, una instancia producida junto a la Ruta Camino Gabriela Mistral del Gobierno Regional de Coquimbo. Hoy con un invitado de lujo, desde Arica, peralillano de corazón, pero ariqueño de adopción y bueno, ya su tiempo por allá. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. De acá, desde 1700 kilómetros exactamente, ahí hasta la puerta de mi casa en Peralillo, así que más o menos por ahí andan también a la puerta del museo. Así es que muy contento de estar en esta feria Relee, que yo creo que justamente los conceptos que están relacionados con esta feria son los que debemos estar transmitiendo todos los días y estar hablando siempre de esos conceptos como reutiliza, ¿cierto? Relee, etcétera. Entonces creo que es muy acorde a los tiempos y muy contento de estar en este espacio. Iván, hoy día, bueno, lo convocado, lo que hemos puesto en toda la promoción con respecto a esta instancia en específico, es la presentación de este libro. A ver, lo voy a poner bien ahí para eso, que se vea. Iván Salas Madrid, Relatos y Poemas de aquí y de allá. Este libro que tiene este juego de relieve. Ese juego lo creó un muy buen amigo, pero ligado también de adopción. Está como al revés mío. Iquiqueño de nacimiento, Marcos Antonio Godoy González, que hizo la portada, y que justamente tomó los conceptos del libro y los puso acá. Estamos en la parte superior, está el Chungará hacia abajo, luego Chungará y toda la zona altiplánica. En la parte, digamos, baja, hacia arriba, está el Cerro Grande Peralillo, Taitayuca, y que representa, por supuesto, todo mi pueblo. Y el aquí, si yo estoy acá, el aquí va a ser Arica. Si yo estoy en Peralillo, el aquí va a ser Peralillo. Y el allá va a ser Arica. Entonces hay un juego ahí también de geografía, ¿cierto? De lugares donde uno está, y tú lo referiste muy bien. Yo soy un peralillano de corazón, de nacimiento, de buena crianza, pero un ariqueño de adopción. Ahí echemos una miradita, claro. Ahí está Chungará. Claro, lo puse al revés ahí justamente para eso, para jugar allí con y ahí está el Cerro Peralillo, el Cerro Peralillo. No, claro. Buenísimo, muy linda simbología, muy lindo significado en este aquí y allá. Cuéntame un poco. Bueno, tú vienes de haber estado haciendo una seguidilla de títulos que tienen que ver con Peralillo, partiendo por Peralillo Elqui, calle principal 115, Peralillo Elqui de Callejones y otras historias, y el Peralillo Elqui antes, ahora y siempre, tu trilogía peralillana. Y esta es la primera vez que estamos encontrando los lectores con temáticas de tu diáspora por el Tarapacá. Cuéntanos. Mira, yo justamente ahí tiene que ver un poco el tema geográfico. O sea, yo parto de mi pueblo, kilómetro cero de mi vida es la plaza de mi pueblo. Yo además vivo frente a la plaza, o sea, 0,1 estoy ahí mismo en la plaza. Y parto con esos 3 libros que yo creo que el patrimonio mío, el patrimonio de nacimiento, de buena crianza, tiene que ver con mi pueblo, por supuesto. Y en esos 3 libros aparecen una cantidad impresionante de personajes, muchos de ellos todavía vivos incluso, de historias, de anécdotas, de tradiciones del pueblo. Luego hago una vuelta un poco más larga cuando, para motivos del bicentenario de Vicuña, publico con un grupo de grandes delquinos y elquinas la antología de relatos del Valle del Elqui. Y esa fue una gestión que hicimos también con esa intención, salir del pueblo
y tomar toda la comuna de Vicuña, con textos que iban desde la Alta Cordillera hasta el pueblo de Arrayán, es decir, toda la comuna de Vicuña. Y el paso siguiente era ese que tú estás muy bien mencionando, es decir, hacer un salto mucho más grande todavía y conectar mi patria de nacimiento y buena crianza con esta patria de adopción, que es una patria muy especial, muy multicultural, una patria que yo creo que cualquier persona se enamoraría de todo lo que encuentra acá en esta ciudad y en esta zona, en la región de Arica, Parinacota, actual región de Arica, Parinacota, ¿cierto? En la costa, en la precordillera y en el altiplano. Entonces, por allí va un poco este inicio también de conectarme con este tema de viajes y de estadía en esta tierra tan lejana de mi punto cero, digamos. Sobre eso mismo, estaba pensando, por la cantidad de tiempo que llevas allá y todo eso, pero tú nunca perdiste el contacto con Peralillo. Hay gente que como que inicia un nuevo camino y definitivamente echa raíces en el otro lado, pero tú nunca has dejado de tener tus raíces acá. Quería preguntarte por un hecho que a lo mejor es anecdótico, puede ser, pero a mí me parece que reviste total importancia. Tú el año 2017 fuiste declarado hijo ilustre de Vicuña, que eso me parece muy interesante, pues dentro de estas preseas, premios y reconocimientos que da el municipio local en el aniversario. Tú recibiste tu reconocimiento y bueno, eso habla de que, claro, te fuiste pero nunca te has ido del todo. Claro, fue en 2016. Esto fue muy importante en términos del reconocimiento a una labor, primero docente, por haber trabajado también en Vicuña. Yo trabajé en el Liceo el Liceo Carlos Alberto Montaca Cortés de Vicuña y en la Escuela de Diaguitas. Yo por ahí decía que me iba a quedar toda la vida allá, pero los caminos de la vida hacen que me venga al norte nuevamente. Yo estudié casi y después me vine a trabajar al norte. Entonces, uno de los puntos que tomó el municipio para darme ese premio de hijo ilustre fue justamente mi difusión del valle y la difusión de las actividades, de los personajes, del valor, del patrimonio del valle, que en ese tiempo era una difusión muy por las redes sociales. Yo tenía un blog, yo tenía mi Facebook, yo tenía una serie de actividades relacionadas con eso, y que ahí se vieron concretadas en este premio, que por supuesto lo tengo en el mejor lugar de mi casa. Orgullo total que el municipio se haya dignado entregarme ese premio, que es como el premio mayor, digamos, para un habitante, en este caso de la comuna de Vicuña. Y bueno, hablando de eso, del mantenerse vicuñense, de esta educación, porque tú dijiste que estudiaste en el norte también. Sí. ¿Cuáles son los hitos? Mira, estas preguntas en realidad se las he hecho a todos los escritores que han pasado por estas entrevistas y presentaciones. ¿Cuál es el hito iniciático que te convierte a ti en escritor? ¿Cuál es el momento en que tú dices, hay que hacerlo, hay que poner estos pensamientos, estas ideas en documentos que tal vez, sin saberlo en el momento, se conviertan en libros? Mira, principalmente fue cuando empecé a escribir el blog. Un blog que ya tengo un poco abandonado, pero que empecé hace muchos años atrás, en la época que estaban en boga los blogs, justamente, y que tenía muchos seguidores y iban esperando las historias que yo iba agregando allí, de las cuales muchas están en los 3 libros de Peralillo. Entonces, ahí viene la situación de la escritura propiamente tal. Y el hecho puntual para empezar a escribir el blog fue una cosa muy, muy súper realista, realismo mágico, que fue el fallecimiento de un personaje de nuestro pueblo que le decían el Pindi, el Andrés Gajardo. Un personaje bien especial, que andaba con un trajecito, que estaba siempre en el Skylab, otro lugar mítico de nuestro pueblo, y que fallece ahogado en un canal. Entonces, hasta ahí viene medio trágico el asunto. Pero después se convierte en algo bastante de realismo mágico cuando aparece una hermana millonaria que nadie sabía que existía y se quiere llevar el cuerpo de su hermano a la Serena. Y los habitantes del pueblo, y sobre todo los contertulios del Skylab, encabezados por la señora Isolina Pérez, en la cual hacemos un adelanto ahí que sale en el libro que vamos a presentar hoy día,
defienden el tema de dejar al Andrés, al Pindi, famoso Pindi, dejarlo en el pueblo. Y fue una defensa de ultranza, con tirones, con violencia y con de todo. Entonces, me pareció tan de realismo mágico ese evento, que de ahí empecé a escribir otras historias parecidas, y de allí empezaron a aparecer, bueno, todo lo que todos nuestros pueblos tienen. Yo te puedo decir que si yo me voy a Diaguitas, me voy a San Isidro, me voy al Tambo, por nombrar los más cercanos a Vicuña, van a aparecer cosas de estas y más, capaz. Pero la situación mía fue que me prende la mechita y yo empiezo a escribir en el blog. Y de allí en un momento, bien me digo, ya, tengo muchas historias, las voy a traspasar a libros. Y me propuse desde ese momento hacer una trilogía, porque dije, esto no es solo un libro, son muchos. Entonces dije yo, ya, en primer orden, una trilogía. Y ahí está donde aparecen estos tres que estábamos hablando al principio. Y bueno, sobre este libro en particular, incorporas a la creatividad literaria la poesía, que uno podría pensar, la poesía es algo tan elquino, pensando, no sé, en Carlos Roberto Mondaca, en Gabriela Mistral, sin ir más lejos. Pero últimamente, o sea, por el mismo roce del mundillo cultural de acá, esa misma noción de que Peralillo es un pueblo literario, un pueblo de escritores, tú entras en la poesía con esto. ¿Podrías contarme un poco de esa beta poética que podemos experimentar aquí en estos relatos y poemas de aquí y allá? Lo primero, recordar que yo soy profesor de antigua usanza de castellano, claro, actualmente lenguaje de comunicación, por lo tanto mi formación literaria es muy amplia. Tal vez hoy voy a ser autorreferente, pero siempre he sido un buen alumno, tal vez buen lector, lector aparte de bueno en cantidad también exagerado, o sea, leer mucho, y dentro de eso leer poesía y establecer ciertos criterios respecto a la poesía. Entonces, en un momento, también yo tenía alguna que otra cosa escrita de poesía por aquí y por allá. Muchos amigos también poetas de acá del norte, sobre todo el norte grande, y en un momento me invitan a participar en un concurso que también tuvo su casa ahí en el museo, que fue por don Roberto Salinas y con Hernán Geise, que fue primero La Mujer Elquina, poemas para la Mujer Elquina, y en segundo orden, poemas para la Mujer Violeta. Entonces, en el poemas para la Mujer Elquina participé y bueno, estuve dentro de los poemas con distinciones, que está ahí el poema también que se llama Mujer Elquina, justamente, que hago un juego de palabras largo allí, un poco cercano a Huidobro, de lo que es, ¿cierto?, el concepto de la mujer elquina. Una mujer elquina que tiene muchas capacidades, que tiene muchos atributos, que tiene muchas variantes, muchas vertientes. La podemos representar en muchas personas, Gabriela Mistral, ¿cierto? Yo lo represento en personas como María Sonia Estay, como doña Sorina Pérez en mi pueblo, como la señora Teresa Cabreras en mi pueblo, mis abuelas, mis dos abuelas, ambas, paterna y materna, personas muy potentes en su vida, Teodolinda Olivares, María Teresa Ramos actualmente, bueno, etc. Entonces, luego viene la segunda versión del concurso, nuevamente me invitan a participar. La segunda versión era poemas para la Mujer Violeta, con ocasión del centenario de la Violeta Parra. Y ahí yo ya estaba un poco más decidido a hacer poesía, no estaba tan como jugando, sino que me puse un poco serio. Y tan serio que un día recibo una llamada de una persona que le reconocí la voz y que fue bastante extraño porque yo no le creí mucho al principio cuando me contaron que era yo el ganador. Entonces, como Roberto igual es conocido dentro de nuestra tierra, digamos. Y luego, bueno, logro participar y la presentación y la entrega de los premios fue ahí justamente en el museo. Y hago una performance con los amigos de 12 Cuerdas y yo me alegro mucho de haber recibido algo que yo creo que hay que destacar, que es el valor humano de los otros participantes y las otras participantes. Tal vez me voy a equivocar en el nombre, pero Euródice, me parece que sí. Rivera. Claro, ella
y otro chico que salió tercero, porque hoy salió segunda, sabes tú que se me acercaron de una manera muy cariñosa, sin conocerme en absoluto, me felicitaron, y eso hace que a mí me gustó mucho el tema de esa confraternidad, ¿cierto?, que se dio ahí en ese momento, y que después de una u otra manera, con muchos escritores y escritoras se ha ido manteniendo, y ahí se dio el tema de la antología de Relatos del Valle del Elqui, que son 28 relatos, son 16 escritores y escritoras, entonces se pudo lograr eso incluso dentro de la pandemia. Increíble. Yo me pongo a pensar en ese sentido también. Está el otro borde tuyo como aglutinador, como catalizador de una escena literaria y de gestión y patrimonio. En el sentido de siempre estar pensando no solo no en el yo-yo constante, no en el autobombo y el ego y el etcétera, sino que tú también das la oportunidad a escritores jóvenes, a escritores contemporáneos, coetáneos. Y por ejemplo, bueno, yo estaba viendo en este libro, por ejemplo, tú tienes a los muchachos que trabajaron en este concurso de Peralillo, en pocas palabras. Los metiste también. ¿Es parte de tu función docente de alguna manera? Cuéntame un poco eso, porque me parece algo muy, muy valioso de tu parte. Esto obviamente nace un poco de mi labor docente acá en Arica. Yo he hecho principalmente mi labor docente acá en la ciudad de Arica. Y yo acá he trabajado mucho con los chicos, sobre todo en cuentos cortos. Yo creé acá el concurso, lo adapté del concurso nacional Santiago en 100 palabras, y creé acá el Arica en 100 palabras, hace muchos años atrás, 11 años atrás, y que todavía se mantiene, y que lleva alrededor de 50.000 cuentos dentro del concurso, que es una locura. Y eso lo tomó el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y actualmente ellos tienen ese concurso. Yo, por razones de financiamiento, en un tiempo lo pudimos meter allí, digamos. Pero bueno, entonces de allí viene primero mi gusto por el tema de que nuestros chicos, nuestros estudiantes escriban cuentos cortos. Me gusta mucho el cuento corto. Y además que esos cuentos cortos te permiten un registro rápido, creativo, sorpresivo del patrimonio. Aquí el concurso Arica en 100 palabras, que ahora se llama La Cortita, es una radiografía de la zona de Arica Parinacota. Entonces, ¿qué pienso yo? Si lo puedo hacer acá, hagámoslo en mi pueblo, hagámoslo allá. Y se da justamente que logro conversar con Roberto Pizarro Leighton, director de la Escuela de Peralillo, del Colegio Mundo Vidal Cárdenas, con Liliana Herrera y con Leila Ramos. Ellas y el director, ¿cierto?, dicen, ya hagamos el primer concurso, que fue el año anterior, fue el 2020. Y esos ganadores que están en este libro, pues en el de Peralillo, Antes, Ahora y Siempre. Uh-huh. Al final está en la primera versión, el 2020, los ganadores están acá, ganadores y ganadoras. Y vamos a la segunda versión, es decir, 2021. Por lo tanto, allí ahora viene una especie ya como casi de compromiso, es decir, si pudimos hacer en la primera versión una publicación de los cuentos de estos chicos y chicas, con toda yo te digo, el cariño que he recibido por eso, ver sus textos publicados, que los chicos puedan tener un librito donde salen ellos, un cariño tremendo. Y ahora vamos con eso. Sí, no, lo otro con unas reseñas tan cariñosas, tan empoderadoras, eso me gusta mucho. Porque cuando uno está recién iniciándose en una disciplina artística, de repente esa palmadita en la espalda, decirle, bien, súper bien, dale para adelante, puedes dar mucho más. Y yo, por ejemplo, en el otro también aparecían estas reseñas. Claro, estas reseñas que son así cariñosas, que son llenas de, por ejemplo, voy a leer una así, voy a leer la del segundo lugar. Karen es una estudiante tímida y reservada, muy responsable, que siempre ha destacado por su excelencia. En sus ratos libres disfruta mucho de pintar y dibujar, manifestando sus grandes dotes creativos. Su familia es tradicionalmente peralillana y ella los representa con orgullo. Es súper lindo, o sea, yo digo así, para los papás, para la niñita, para el grupo, es como una bienvenida al mundo de las letras. Lo encuentro hermoso. Así. Eso, bueno, ahí está
la alianza, una alianza estratégica con mucho amor, con mucho cariño, justamente entre mi figura como profesor y escritor, voy a nombrar primero profesor y escritor, y el colegio, porque yo doy la posibilidad, bueno, primero hacemos el concurso del año pasado y este año, hacemos de jurado junto con profesores y profesoras del Colegio Edmundo Vidal Cárdenas, y enseguida viene el tema de la publicación. Y en la publicación yo les pido a los profesores y jefes de estos chicos y estas chicas que hagan esa pequeña reseña. Esa reseña es de ellos, porque yo a ellos en la práctica no los conozco. A Karen Rojas Salas conozco a su papá, conozco a su mamá. Pero estos niñitos yo no los conozco, pero les doy la posibilidad. Y aquí se hace una diáspora impresionante, porque pasa hacia la mamá, hacia el papá, hacia el abuelo, hacia todo. De hecho, el cuento es de su abuelo. Tiene que ver con su abuelo Raúl Rojas, un personaje dentro de nuestro pueblo. Y eso hace que haya una conexión. Entonces, desde una pequeña que está en el colegio, pasa a sus padres, que fueron más o menos contemporáneos míos, un poco más jóvenes, sus abuelos, que eran contemporáneos con mi papá, con mi mamá, y ahí se arma una situación muy, muy especial. Te debo comentar algo que a mí me llama mucho la atención, que es que en ambas versiones, ya sea en la primera del concurso Peralillo en pocas palabras y en esta segunda, un premio es al relato más popular, y eso se establece por las redes sociales. Y la cantidad de likes que se dan a estos cuentos es increíble. 567 me parece que fue el primero de este año, que es una locura, son prácticamente sí, absolutamente muy cercanos a la cantidad de habitantes del pueblo, o sea, es una cosa como muy, muy fuerte. Y que haya un segundo que sacó 550 y algo, estamos hablando de 1150 likes en 2 niños. Entonces, el movimiento de personas en torno a estos niños que van a ser grandes líderes y lideresas del pueblo, que van a seguramente estudiar lo que ellos quieren y lo que ellos deseen, porque afortunadamente también nuestro colegio de Edmundo Vidal Cárdenas está sacando promociones espectaculares. Ayer fue la segunda, en estos días fue la segunda licenciatura de cuarto medio. En esa ocasión, el año pasado, hubo una licenciatura inédita en nuestro pueblo, que primera vez se sacaba promoción de cuarto medio. Y la ganadora del año pasado, de la licencia media, fue una chica de cuarto medio. Entonces, ojo con el tema, que aquí la parte literaria casi pasa a ser hasta un pretexto de tipo social, de tipo patrimonial. Yo por eso hablaba de que a mí me parecía que el hecho de tener la obra, la reseña, todo así en un libro es sumamente empoderador. O sea, es el espaldarazo. Esa es la palabra que quería ocupar. Es el espaldarazo para seguir en labor artística, cultural, creativa, literaria, en fin, como quieran después tomarlo, pero es muy empoderador. Quería llevarte, ya que nos quedan los últimos minutos antes de dar paso a otra revisión más de esta feria, quería llevarte a los temas ariqueños. Quería que me contaras un poco qué cosas de... Porque yo, obviamente, que por la cercanía enganchar quiero con Peralillo y todo eso, pero yo quiero que me cuentes tú sobre el Iván Salas de Arica que habita en estas páginas. Cuéntame un poco de eso. ¿Qué cosas se va a encontrar el lector de estos relatos y poemas de aquí y de allá? En ambos casos son recopilaciones de textos que han sido ganadores de algunos concursos, y hay 2 o 3 que son originales, inéditos para el libro, ¿ya? Entonces, los que son relacionados con Arica representan 2 grandes temas principalmente, o 3 grandes temas de la multiculturalidad que hay acá. Uno de ellos fue ganador el año recién pasado del Concurso Nacional Historias de Nuestra Tierra a nivel regional, que tiene que ver con una persona muy querida acá, la señora Rosa Huiza, y que tiene que ver con el tema de los afrodescendientes. El tema afrodescendiente es una situación que hemos conversado un poco por allí, y en algún momento tuvimos una pequeña idea de proyecto de llevar un grupo afrodescendiente. ¿Te acuerdas que íbamos a hacer eso y que la pandemia nos detuvo todo eso? Y el tema afrodescendiente es muy potente acá,
que se representa con muchas figuras, y una de ellas es la señora Rosa Huiza, que fue incluso hija ilustre, que fue una serie de premios que tuvo por su labor. Fue una de las primeras que salió a las calles a defender su negritud, su origen afro, con el tambor, con el tema de la danza, con sus comidas que vienen desde la época de la esclavitud, ¿cierto? Por lo tanto, el tema de ese cuento que se llama Rosa Negra de Arica, que ahí hay un tema importante también, es una rosa, la señora Rosa Negra y de Arica, juega un poco con, no sé si tú recuerdas ahí Rosa de Arica, que había un tiempo, un tema, tenía 10 segundos la señora para ir a alcanzar a decir todo su tema político. Y luego viene el otro tema que es, en otro cuento, que es El agua de la vida en Socoroma, que es el altiplano, es la precordillera. Socoroma es uno de los pueblos más lindos de Chile. Yo creo que Socoroma debe ser uno de los pueblos más hermosos del país. Es como una especie de pequeña Suiza, una cosa así, ¿cierto? Y tiene dentro de su mundo socoromeño, ¿cierto?, personajes, tiene tradiciones, y aquí el altiplano y la precordillera, porque esto es especialmente la precordillera, está reflejado en ese cuento que se llama El agua de la vida. Hablamos en un poema, ahora me cambio de los relatos a un poema, que hablamos de la aceituna, pero la aceituna sapeña, o sea, la aceituna que acá conocemos, aceituna grande, sabor amargo, ¿no? Esa aceituna que ha sido pasada por una cantidad impresionante de químicos para quitarle esos sabores fuertes que tiene, sino que una aceituna sapeña, que yo la represento acá en una serie de imágenes y de metáforas, y que también salió el año pasado ganadora en la categoría Poemas de este concurso Historia de Nuestra Tierra del Ministerio de Agricultura. Entonces, por ahí va un poco lo que hay en relación a esta zona, a la región de Arica, Parinacota, que si bien es cierto, la ciudad de Arica representa más del 90% de los habitantes de la región. Yo, por mi tema campesino, peraliano, ¿cierto?, elquino, yo muchas veces, casi todos los fines de semana, me escapo al Valle de Zapa, o me escapo a la precordillera, o me escapo al altiplano. O sea, me llama el río que hay en nuestro pueblo, me llama los cerros, me llama los aromas de cordillera o precordillera. Entonces, por allí va un poco la explicación. Y como te decía recién, esto refleja la multiculturalidad. Es una locura Arica, sobre todo en tiempos relativamente normales. Se refleja, por ejemplo, en el carnaval con la Fuerza del Sol, donde tú ves 15.000 bailarines, una locura, con 5.000 músicos, y que te presentan bailes de la selva, del altiplano, de los pueblos, de la costa, y que es un abanico increíble de culturas que acá están, por ser una ciudad fronteriza. Tenemos a un poco más de media hora a Tacna y a 4 horas y media a La Paz. Entonces, imagínate la cantidad de cosas y influencias que hay mutuas y todo eso. Así que por ahí va un poco el haberme quedado acá, importante. El tema de Arica me quedé un poco por eso, por el amor, por supuesto, principalmente, pero también por el amor a la multiculturalidad. Y ahí se refleja este tema de incorporar los relatos y los poemas de la zona de Arica. Ya que el tema poético es relativamente nuevo para quienes hemos leído los otros libros, y no habíamos leído, por ejemplo, estas otras compilaciones, estas otras que se habían hecho al alero de Mujer Violeta, de Mujer Elquina. Me llama mucho la atención, tú recién nombraste a Huidobro. Claro. Y hay algo, hay mucho de eso en cómo están dispuestas las palabras sobre la página. Cuando, por ejemplo, este favo poema que justamente estás haciendo alusión recién, tú estabas describiéndolo, yo me puse a buscarlo, y claro, o sea, caer en una, o no sé si la palabra es caer, pero dejarse llevar por una oda, a lo mejor, por algo que es de un orden más nerudiano, y entrar en este otro estilo que refleja como una metáfora más puntuda ahí, a hablar de la negrita aceituna, pero después habla de la negrita poderosa. Y hay un tema ahí con eso del que hablaste de la multiculturalidad,
porque tiene doble filo. Es más que doble filo, tiene como 10 filos. Claro. Tiene varios. Tiene dos. No, y lo que me llama la atención es que estoy tan acostumbrado por estar ahí en el Museo de Gabriela Mistral y leer estos versos que son así como tan consonantes de la poesía más tradicional de Gabriela Mistral. De repente, claro, encontrarme con estos versos largos. Negrita aceituna, llegaste desolada desde muchos años al Valle de Azapa. Es bien largo y me hace acordar a estas cosas de Guido, M aquí delante de tus ojos, y que es súper largo así, y que hay que leerlo así con vehemencia. Dentro del tema poético, lo principal para mí, como tú creo que lo viste muy bien en el clavo, aquí hay elogio. Y el elogio en este caso de un símbolo ariqueño a la aceituna zapeña, pero está el elogio también a las mujeres y hombres afro que cosechaban y siguen cosechando estas aceitunas. Si tú alguna vez te pones a mirar un baile afro, un tumbe, por ejemplo, vas a darte cuenta que la mayoría de los pasos tienen que ver con la cosecha de aceituna. Hacen un movimiento hacia arriba, que es el movimiento de sacar la aceituna. Hay un movimiento hacia abajo, que es echar la aceituna a un canasto. Hacen un movimiento. Las mujeres hacen todos esos movimientos que son traspasados de lo que acá se llama la raima. La raima es la cosecha de aceituna. Entonces, si tú lo lees con un poquito más de calma, ese poema de la negrita zapeña, te vas a dar cuenta que hay un recorrido desde cuando llegan a Chile, los primeros olivos, quizás en qué español, ¿cierto?, que llega acá, que lo trae no sé dónde, escondido una ramita de olivo y la empiezan a poner en el sur peruano y en el norte chileno, que posteriormente fueron esos países. Y nosotros acá, luego viene el tema del nacimiento de ese arbolito que fue creciendo, luego paso a cómo van haciendo la aceituna propiamente tal, cómo va llegándose a la aceituna como un producto que se puede consumir, el símbolo que es la aceituna en la zona, asocio con las afro, asocio con la historia de Arica, que es una historia bastante también fuerte allí dentro del poema. Por lo tanto, cuando yo recibo la mención de que este poema es ganador del concurso de historia de nuestra tierra, me mandan una pequeña nota y en la pequeña nota me felicitan por la forma de reflejar justamente la historia ariqueña y la historia del norte de Chile a través de la aceituna. Increíble, o sea, pasa. Y lo interesante es cómo todo parte por cómo vas en cada primer verso de cada estrofa, dándole una calificación, un calificativo, un adjetivo que es el que dibuja la historia de la negritud. De la negritud, por supuesto, de la negritud. Yo soy un admirador de los grandes héroes. Hay una cosa acá bastante especial que yo el otro día hablaba con un amigo. Nosotros hablamos mucho de héroes militares, hablamos mucho de héroes, ¿cierto?, de otro tipo, pero acá, por ejemplo, el mundo afro, todos esos héroes, los negros cimarrones y las negras cimarrones, eran negros que escapaban de los criaderos de esclavos, porque eran criaderos de esclavos, o sea, no era solamente el lugar donde ustedes, sino de los criaderos de esclavos, y empezaban a escapar por el Valle de Azapa, y no había forma de pillarlos, porque eran tipos muy atléticos y mujeres muy atléticas y escapaban de las patrullas y después se convertían entre comillas, en seres libres, y de ahí viene el valor de estas mujeres y estos hombres que hace muy poco lograron, ¿cierto?, que se declarara ellos como pueblo tribal afrodescendiente. No lograron entrar dentro de los pueblos originarios, pero se les declaró como pueblo tribal afrodescendiente. Entonces, este tema de los afrodescendientes es una de las tantas vertientes de la multiculturalidad que yo vivo acá a diario en esta región de Arica, Parinacota. Así que por eso estoy acá. Oye, no, increíble. Se nos acabó el tiempo. No puede ser. Es demasiado corto esto. Pero ¿sabes qué? Yo te dejo la invitación hecha para que hagamos algo más ya fuera del contexto de esta feria y que sigamos hablando de este libro, de los otros libros también. Porque
estimadísimo profesor, tenemos tema para... Hay un tema que tú hace un rato lo mencionaste, que lo vamos a tener que tomar en algún momento, tal vez en otra entrevista, no lo sé. Que yo ahora, que tengo un poco más de tiempo, porque ya salió un poco de estos libros, que es el hecho de que mi pueblo de Peralillo, Elqui, y lo digo así porque hay otros Peralillos en Chile, sí, que tiene muchos escritores. Te lo mencioné alguna vez yo por ahí también. Yo, por lo que he visto, he encontrado, he tenido acceso, hay 19 libros publicados sobre Peralillo, la mayoría narrativa. 19 libros de aproximadamente 12 escritores, todos varones, no he encontrado ninguno de una dama, sobre Peralillo. Y hay 6 libros de peralillanos que escriben sobre otras cosas. Don Jorge Arcayaga, por ejemplo, que escribe de filosofía y psicología, y otros. Y también en Peralillo hay como 4 escritores ahora viviendo, que no son peralillanos, que han llegado. Benjamín con la señora Patricia, sí. Claro, que están viviendo en Peralillo, y otros. Entonces yo creo que ese es un tema. Y acá tengo en este rato, por cierto, ahí te lo muestro así a la rápida, porque este estudio, que ya tiene alrededor de 22 páginas, está representando a personas que ya no están con nosotros, otros que están con bastante edad, y otros más jóvenes que están o escribieron, ¿cierto?, sobre el pueblo, con narrativa principalmente, algunos con poemas. Oscar Ramos, por ejemplo, sacó hace poquito, a propósito del eclipse, un libro hermoso de décimas relacionados con el eclipse. Entonces, el resto más o menos hacemos narrativa, pero hay algo de poesía. Yo ni siquiera estoy contando a estos escritores noveles que salen tanto en el libro de relatos y poemas como también acá. Si los contara, aumentaría, ¿cierto?, el número. Y creo que alguno de ellos seguramente va a seguir en esta senda de escritor. Así que ese tema nos queda, Oscar, y yo creo que hay que conversarlo en algún momento. No, de todas maneras. De hecho, ¿sabes qué? Da para hacer una cita similar a esta, solo con ese tema. Hablar de Peralillo, pueblo literario, sería de verdad muy, muy interesante. Por aquí se me andó moviendo un poco la casa. Oye, Iván, muchísimas gracias por participar de esta conversación de la Feria Relé con este libro. Recomendadísimo entonces para que se hagan de una copia por ahí. Relatos y poemas de aquí y de allá. Iván Salas Madrid en Feria Relé, Recicla, Reutiliza. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Desde 1.700 kilómetros me despido y justamente los invito a leer estos libros porque son patrimonio, eso es lo principal, son patrimonio de nuestra tierra, y a la vez invita a seguir conociendo. Y lo importante, yo creo también, que invita a escribir también, porque yo puedo escribir cualquier cosa de nuestro pueblo. Un diaguitano, un sanisidrano, un tambino, otros vicuñenses podrán escribir de sus pueblos, motívense ahí, que les pique el bichito de escribir sobre sus personajes, sobre sus tradiciones, sobre sus historias. Así que muchas gracias desde Arica, un abrazo fraterno y arriba la lectura, arriba la escritura, y muchas gracias. Que estés súper bien. Girata, Nos vemos, chaito. Chao. Feria de la Lectura Relé es una presentación del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el programa Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral del Gobierno Regional de Coquimbo.